Hola a todos los amantes del cine de acción y de las hostias en general, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos artes marciales un poco extrañas, diría yo. Estas artes marciales, entre comillas, están consideradas con un nombre llamado Bushido, y esto viene de la palabra bullshit, que es básicamente mierda, y de Bushido, que es el camino del samurái, o del guerrero, como queráis. Y esto viene a decir básicamente que estas artes marciales son una mierda, que no valen para nada y que solo venden humo para gente demasiado tonta. Pero bueno, a mí me da igual en lo que creáis y en lo que no, porque yo solo vengo a traeros estas artes marciales que para mí la verdad es que dan bastante gracia y algunas son bastante curiosas también. Vamos a analizarlas porque yo creo que no sirven para nada, pero bueno, si creéis que sí sirven, me lo ponéis en los comentarios. Hacéis un baile como este hombre y seguro que os libráis de cualquier batalla. Pero antes de que me funéis en los comentarios, voy a dejaros aquí el disclaimer. Este vídeo está basado en mi opinión personal, formada a partir de mi experiencia como artista marcial, stuntman y creador de contenido especializado en acción y combate. El término Bushido se utiliza aquí de forma crítica para referirse a prácticas, estilos o enseñanzas marciales que en mi opinión carecen de eficacia, realismo o coherencia técnica. No es mi intención atacar a personas concretas, sino analizar ideas y conceptos desde un enfoque de entrenamiento, análisis y crítica. Si no estás de acuerdo con lo expuesto, puedes dejar tu punto de vista en los comentarios con respeto y argumentos. En el número 5 tenemos el Yellow Bamboo, esta pseudoarte marcial, yo que sé, se originó en Bali y se supone que trata de canalizar la energía espiritual para neutralizar al enemigo, sin tocarle, a distancia. Sí. Se supone que respiran, gritan y con todo eso pues ya el enemigo pues se cae. No sé si por miedo o porque les das un golpe con su fuerza divina o algo parecido, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo esta pseudo arte marcial pues bueno, muy eficaz pues no es. Esta señora que vemos aquí pues está concentrando todo lo que puede para que venga el profesor y ¡pum! A tomar por culo la energía. Y sí, esta mujer se ha caído al suelo, este hombre que le ha golpeado, que es el profesor, está convulsionando porque supongo que estará viendo la pedazo de denuncia que le va a meter esta mujer. Y nada, pues aquí sigue en el suelo con una aparente lesión en el coxis y vete tú a saber qué más. Mientras el profesor pues está ahí en el suelo, ahora se levanta con todo el teatro mientras seguramente esté pensando qué hacer. Y lo más gracioso, entre comillas, es ver cómo sus ayudantes están intentando curar con energía divina a la mujer que necesita una ambulancia. Por eso no os fiéis de este tipo de gente, porque es que puede haber algo muy grave aquí. Es que vaya cacho de golpe y luego encima es que se le cae encima. Y luego, pues, ¿tienes una lesión? Pues te muevo. Así, total. Te hago la lesión más bestia mientras te curo con mi ki. Así que bueno, tener en cuenta que este tipo de gente, si vende humo con estas pseudo artes marciales, también pensar que no tendrán ni idea de primeros auxilios ni de nada parecido. Aquí la están intentando curar con el alma mientras los alumnos les miran como diciendo ¿dónde coño nos hemos metido? Y aquí tenéis el ejemplo de una persona entrenada contra estos practicantes de Yellow Bamboo. Vamos, 3 segundos, mata león y ya está. El alumno ni se lo cree porque dice, ¿cómo puede ser posible que mi maestro me haya mentido? Pues su maestro está aquí invocando una bola Genki como Goku y bueno, vamos a ver qué pasa contra el otro artista marcial. Bueno, pues por si había alguna duda, single leg, al suelo, montada, y porque no va a querer pegarle, si no pues esto habría acabado con ese tío KO perfectamente. Y nada, vamos con el siguiente. ¿Qué os ha parecido el Yellow Bamboo? En el número 4 tenemos el Ki Power, también llamado No Touch Knockout, o sea, hacer KO sin tocar. Y sí, ya sé lo que me vais a decir, este tío le ha dado 2 hostias, así como que no quiere la cosa.
mientras el otro chico simplemente ha frenado el puñetazo para no darle en toda la cara. Pues el pseudo artista marcial este ha aprovechado y le ha dado 2 guantazos en toda la cara. Muy buena. Además se ríe. Vaya... en fin. Esta gente promete que puede parar golpes simplemente sin tocar, con el ki. Pues toma ki. Yo creo que no es muy eficaz, ¿eh? Además, el maestro este no parece que tenga muchos reflejos. Porque reacciona como tarde hasta el golpe. Le da el golpe y luego reacciona. Es muy extraño. Y como sé que os gusta ver golpes, pues os lo voy a poner mogollón de veces. Ahí, ahí. Toma knockout. Hala, sin tocar. Un buen upper en todo el mentón. Ahí. Y ahora reacciona. Muy buena. El mejor stuntman del mundo. Sí, estira un poco, que viene la segunda ronda. En la segunda ronda el DMMA se va a contener menos todavía y veréis lo que pasa. Que el ki lo puede parar todo, ya veréis. Toma aquí, toma otra vez ki y toma aquí KO al suelo. Pero el mejor maestro de todos los tiempos de este tipo de arte marcial es este hombre, es George Dillman. Este hombre aseguraba, este es del National Geographic, es un científico. Este hombre decía que podía noquearte sin tocarte o tocándote levemente. Y claro, los del National Geographic fueron a grabarle porque esto es una cosa increíble. Este hombre daba convenciones por todo el mundo y a todo tipo de artistas marciales. Así que claro, había que probar si esto era real. Porque cómo no creerse que le puedes enseñar a una persona a hacer una Rasengan como Naruto, así, y luego lanzarla a lo Kamehameha. Claro que sí, esto es súper creíble, porque esto obviamente es posible. Mira cómo le mueve, es maravilloso. Así que los del National Geographic le hicieron un poco de encerrona y se fueron allí a probar si esto era posible. Entonces cogieron a los chicos del National Geographic para hacer una prueba, como hicieron con este chico, que se cayó sin tocarle, como ellos dicen, y estos obviamente no se lo creían, había que probar si esto era cierto. Así que después de unas cuantas demostraciones de Aikido raro, uno de ellos se puso a ver si esto era real. Y como os podéis imaginar, esto no tuvo absolutamente ningún efecto, ningún efecto. El tío no notó nada, obviamente no se cayó y aquí no pasó nada. La respuesta del por qué esto no funcionó fue clara. No funcionó porque no creían en ello. Como no creían en ello, no pudieron noquearle. Así que ya sabéis, chicos, si queréis que te noqueen, tenéis que creer con fe. Tenéis que tener fe en que os pueden noquear sin tocaros. Y entonces, esto funciona. ¿Y sabéis lo que sí que funciona? Uniros al canal. ¡Buah! ¡Qué bien hilado, eh! Pues nada, te unes al canal y tienes ventajas únicas. Además de eso, nos puedes apoyar con los Super Thanks para que podamos hacer que el canal sea mucho mejor y haya mucho más contenido, mejorando la calidad del equipo y de los vídeos. Vuestra ayuda nos hace avanzar. Gracias por apoyarnos. En el puesto número 3 tenemos el sistema. Origen Rusia. ¿Y qué enseñan? Control del cuerpo, relajación, fluidez. Todo esto se lo enseñan a las fuerzas especiales rusas, pero en versión falsa. Todo magia y esquivar a cámara lenta. Y diréis, pero Mark, esto lo utilizan las fuerzas especiales de Rusia, los mejores militares de Rusia. A ver, no creo que los mejores militares de Rusia se den cachetes como este tío le está haciendo a este otro tío. Ni que esquiven cuchillos de esta forma tan ridícula. El sistema como entrenamiento marcial serio sí que existe, pero esto es una versión de YouTube muy rara, como si fueran Jedis. Esto es muy fantasioso, esto no es posible. Aquí se nota mucho que todo está coreografiado
no muy bien, todo hay que decirlo, y que aquí esto de esquivar el cuchillo así o incluso con la mano es muy ridículo. Pero lo peor de todo es que esta gente se lo enseña realmente a fuerzas especiales, policías y demás en Rusia, lo cual dice muy poco de esas fuerzas especiales, ¿no? O sea, mirar cómo está procediendo con un ataque de cuchillo. Si el que tiene el cuchillo fuese una persona normal, pues seguramente esto no funcionaría. Que es que el que lleva el cuchillo parece que está perdido y necesita ayuda, la verdad. O que es ciego, también podría ser. De todas formas, este hombre es tan bueno que puede tirar a gente estando sentado en una silla. Les toca la rodilla y por lo que sea se caen. Si alguien sabe cómo esto es posible, que me lo ponga en los comentarios. Porque lo intentaremos, obviamente. Y aquí va una recopilación de los clips más absurdos que he visto de este tipo de arte marcial. ¡Hala, que lo disfrutéis! En el número 2 tenemos el Aikido, con el Aikidoka más famoso de la historia. Y no para bien, realmente. Steven Seagal, con su 7º dan en Aikido, puede hacer todo tipo de cosas. Puede hacer que te caigas al suelo sin ni siquiera tocarte prácticamente. Y que conste que no estoy diciendo que haya cosas del Aikido que se pudieran utilizar en algún momento. Pero bueno, en serio, mirar esto. Aparte de este tío hacer anuncios de Pantene, L'Oreal, porque yo no valgo. Como si fuese esto una fiesta, cuando ya se aburre de la exhibición, pues simplemente le dice, ¡hala chaval, vete! Y el chaval pues se tiene que ir y ya está. Este hombre con esta pose tan poderosa de obviamente entrenar muchísimo y hacer muchísimo ejercicio, demuestra muy bien las bases de este arte marcial. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo de alguna manera que nadie entiende ha hecho que este tío se caiga y otra vez y seguramente otra vez. Pero no tiene ningún fundamento porque por mucho que retuerzas una muñeca, la persona no va a salir volando. Pero por supuesto no tenéis por qué creerme a mí, creed a estos niños que están detrás, mirar qué caras tienen. Por la apariencia y la equipación parecen chicos que hacen sambo. Mirar sus caras, que están ahí como... no sé qué coño estoy viendo y por qué estamos aquí. Mirar sus caras, de verdad, y ya con eso yo creo que lo tenéis todo. Bueno, y es que la exhibición... es que míralo. Es que parece que tuviera algún tipo de poder o que, no sé, o que huele mal o algo y no se le quieren acercar. Llegando a este punto de la exhibición es que ya los niños directamente se están partiendo el culo. Y normal, la verdad es que esta exhibición da vergüenza ajena y siendo un niño pues lo que te hace es gracia. Además aquí llega uno de los momentos más ridículos de esta coreografía, que es este. Y de verdad que no me estoy metiendo con Steven Seagal porque sí, o sea, mirar la escena es probablemente lo más ridículo, no puede pasar, le pasa por encima, luego le deja el brazo para que lo coja y se cae solo, en fin, ridículo. Aquí también demuestra cómo sin hacer ningún tipo de presión, ni mataleón, ni nada, la persona se va a quedar totalmente inmóvil, como si fuera un gato. Yo esto no lo entiendo, pues no le está haciendo nada de nada con el brazo, no le tiene cerrado nada y el tío tiene el brazo ahí estirado que podría ser... No. Aquí también podéis ver el canal de este chico que os dejaré también en la descripción, en el que se demuestra que aunque tengas mogollón de años en Aikido, si te enfrentas a alguien que hace MMA vas a perder. Porque las técnicas de Aikido realmente no funcionan en un combate real. Aquí está intentando agarrarle todo el rato, intentar hacer sus técnicas y se está llevando golpes como si no hubiera un mañana. De hecho, el otro peleador se nota mucho que no quiere hacerle daño. Están haciendo un sparring muy flojo. Probando que obviamente, como no hacen sparring en Aikido, no pueden defenderse de un combate real. Aquí todo el rato le gana. Y en el número 1 de este top tenemos al dios del Bushido, el maestro de maestros, Víctor Macbeth.
Si lo he dicho mal, lo siento, pero es que no sé ruso. ¿Alguna vez habéis visto este arte marcial, el Eagle and Snake? Pues prepárate porque esto no es broma. De verdad, esto es un arte marcial, más o menos. Y es que según Victor Matveev, su creador, esta disciplina universal combina los movimientos del águila y de la serpiente. El resultado, coreografías teatrales, gritos rarísimos y posturas dignas de una obra de teatro experimental. En sus vídeos lanza ataques invisibles, hace sonidos guturales y sus oponentes se caen como si los hubiera poseído el espíritu de un Pokémon salvaje. Para muchos esto no es un arte marcial, es danza interpretativa con efectos de sonido incluidos. Pero ojo que en internet tiene seguidores y muchos alumnos. Sus vídeos acumulan miles de visitas. Se supone que su arte marcial está inspirado en un estilo coreano muy antiguo llamado Charyok, inspirado en las águilas, las serpientes y yo creo que mucho vodka. Normalmente para los número 1 de los top suelo poner música que sea así como épica, pero yo creo que este tío se merece este tipo de música para el top. Aquí le podéis ver haciendo un nunchaku, o bueno, aquí le podéis ver espantando moscas, o no sé qué están haciendo realmente. Y que los nunchakus sean dos batidos con una cuerda me parece magnífico. Es un genio este hombre. Por supuesto, si queréis saber más de él, os voy a dejar su página web que me ha costado mogollón de tiempo encontrar porque es muy difícil de ver. Pero bueno, como no quiero que os toméis tanto tiempo en buscar como yo, os lo dejo en la descripción y ya pues hacéis lo que queráis con esta web. Os apuntáis si queréis. Y no es ninguna broma, este tío todo lo que hace es real. A mí me encanta, me encantaría hacer una clase con este hombre. Me encantaría aprender este arte marcial, sea lo que enseña. La verdad es que es hipnótico. Mírale, cómo está ahí. Para luchar a lo mejor no, pero para irte a una discoteca a bailar, seguro que lo partes. Mira cómo pega puñetazos. Seguro que se ha hecho hasta daño. Es que esa forma de pegar un puñetazo es malísima, pero bueno. Pero a lo mejor tiene un ki dentro súper fuerte y yo qué sé, a lo mejor funciona. Mirad los cacho bailes que se pega para dar una patada. Además, cada vez que hace cualquier movimiento, al final hace una especie de saludo súper raro, rollo kung fu. Mira, para y de repente, toma. Además, me encanta cómo enseña en sus vídeos, que podéis verlos todos en su YouTube, que también os voy a dejar abajo, ¿por qué no? Y en su página web, cómo les enseña a sus alumnos, cómo les corrige, con esas zapatillas de andar por casa, todo tan casero y tan natural, me encanta. Aquí por ejemplo podéis verle con un nunchaku y con un albornoz. Yo lo del albornoz o bata, no sé lo que es, entiendo que es porque es Rusia y tiene que hacer la hostia de frío. Pero también puede ser porque como no tiene ningún tipo de control sobre los nunchakus, se tiene que estar dando unas hostias horribles y eso duele que no veas. Mira, aquí podéis ver que el perro está hasta los cojones de verle dando vueltas por la habitación. Y lo mejor de todo de este clip, por supuesto, es el perro porque cuando ya se harta, se pone a jugar con él y hacen como una especie de batalla súper cinematográfica en la que se pega con el perro. Buah, es que es maravilloso. Veros todos sus vídeos. Soy fan de este hombre. Así que estas fueron las mejores, peores artes marciales jamás inventadas. Peligrosas porque venden falsa seguridad y ridículas porque ni en una peli de Jackie Chan de las malas funcionarían. ¿Conoces alguna peor? Déjamelo en los comentarios. Si hay suficientes para segundo vídeo, haremos segunda parte. Y estar atentos porque en el siguiente vídeo haremos todo lo contrario. Haremos top 5 artes marciales raras que sí que funcionan. Sin magia, pero con hostias como panes. Y si te ha molado el vídeo, únete al canal o deja un super thanks. Así voy a poder seguir trayéndote más verdades como puños y no como los del Ki. Tú tienes el poder para apoyarnos a distancia. Tu ayuda nos hace avanzar. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!